el tema de las cárceles que vive El Salvador, ¿sí? Las cárceles que construyeron El Salvador, donde están las pandillas recluidas y el manejo que el presidente de El Salvador, Bukele, pues le ha dado a las cárceles en su país, versus también lo que planteaba el presidente en su momento en la construcción de universidades en Colombia, darle más oportunidades a los jóvenes. Pues este tema se puso sobre la mesa y es bueno hacer como una mirada, un sondeo de cómo estamos en Colombia, en las cárceles versus las cárceles del Salvador. El enfoque que le vamos a dar a esta entrevista tiene que ver en los derechos humanos, qué dice la norma internacional, cuál es el trato que se le deben dar a los internos en cuanto al respeto a sus derechos humanos. Y para hablar de este tema está con nosotros Hugo Acero, él es sociólogo, experto en justicia y también exsecretario de Seguridad de Bogotá, quien se lo damos con los muy buenos días. Bienvenido, doctor Hugo, a nuestra revista de la mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias en este análisis que lo queremos enfocar sobre los derechos humanos. Hablemos primero qué dice la norma internacional, quién la rige sobre los derechos que deben tener las personas que están privadas de la libertad. Bueno, lo primero es que, digamos, se pierden unos derechos, la persona privada de la libertad pierde unos derechos, pero no todos, absolutamente. Pierde el derecho, desde luego, a la movilidad, a la libertad, y algunos otros derechos políticos, inclusive hay lugares donde no votan. Doctor Hugo, qué pena, Sí, es que lo escuchamos un sí, poquito lejos, no sé si de pronto será por el Manos Libres, y nos lo encantaría, quitamos. sí, para escucharle bien lo que nos escuchamos bien. No te estoy oyendo, ahora yo. Ya no me escucha a mí. Aquí estamos. No te estoy oyendo. Tranquilo. Si quiere, entonces hagamos algo. Nuevamente poner los audífonos a ver si de pronto allí ya la conexión del sonido es mejor. Estamos al diálogo con Hugo Acero, él es sociólogo, experto en justicia y exsecretario de Seguridad de Bogotá. Él ha sido muy juicioso en hacer también ese análisis y ese paralelo de la importancia del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. No sé si ya nos Ahí escucha. será, Sí, yo creo que ahí. sí, mejor, mucho mejor, sí, señor. Bueno, entonces, igual. Podríamos decir que los sistemas carcelarios, en su gran mayoría, particularmente en lo que tiene que ver con América Latina, algunos países de África y Asia, no son los mejores. No cumplen los estándares internacionales, no son los más adecuados, y dentro de toda la cadena de justicia y seguridad, dentro de toda la cadena de justicia, quizá el elemento más descuidado que hay es el tema de privación de la libertad. Dentro de esos países que pues lamentablemente no respetan los derechos humanos, ya nos vamos para el escenario de América Latina. En América Latina, digamos que en estos días lo que hablamos hay dos noticias, que hay una noticia que se ha puesto sobre la mesa un tema y es el manejo de las cárceles. Empecemos a hacer ese balance de cómo es el respeto a los derechos humanos según lo que hemos visto en las cárceles del Salvador y la propuesta que tiene el presidente Bukele. Bueno, la verdad es que allí hay una decisión política muy fuerte, de mano dura, como él mismo lo ha manifestado, lo que menos le preocupa son los derechos de los detenidos, y los derechos de lo que él llama delincuentes, ya de una de los cataloga como delincuentes cuando la justicia es la que debe determinar y los grupos de derechos humanos a nivel internacional desde luego han llamado la atención sobre este fenómeno, que no solamente restringe la libertad de manera autoritaria en algunos casos, sino que expone a las personas desde luego a un sistema carcelario fuerte. Acaba de construir una cárcel para más de 40.000 personas, y pues digamos las normas internacionales, no solamente las normas internacionales, sino los expertos internacionales en temas carcelarios consideran que cárceles mayores a 1.000, 1.500,
adecuadas para cumplir con su función, no solamente de sanción, sino también de procesos de resocialización. Era construir una cárcel, digamos, no de más de 40.000 personas, eso va a ser, son varias cuadras, digamos, en términos de nuestras medidas, son varias cuadras en donde van a haber pabellones y pabellones de personas recluidas. Y desde luego, pues, su administración y su manejo va a ser bastante difícil. Seguramente va a haber muchos niveles de seguridad, mucho control de la libertad en URIs y estaciones, en lugares en donde no deberían estar, en lugares en donde estos lugares, esas, como lo llaman, carceletas o lugares de reclusión transitoria, las personas deben, digamos, un olvido, por no decir un despropósito. Tiene toda la razón y además porque no se ve como un futuro y a eso quería de pronto preguntarle sobre ese proyecto de humanización pues que se espera, se supone que es humanización de las cárceles, pero no se ve que se vaya a construir como nuevas cárceles. Es decir, ¿cuál sería la solución mejor? La más viable, la más humana realmente para humanizar lo que están viviendo los internos, especialmente no solo en las cárceles, sino también en esos centros de reclusión transitoria. Muchos dicen, no, pero construir más cárceles es no darle la oportunidad a los jóvenes, pues de hecho lo decía el mandatario, pero ¿cuál sería como la solución más viable desde su punto de vista como experto en el tema? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, digamos, cuando fui subsecretario, uno de los temas que se tuvo en términos de política pública fue la reconstrucción de la cárcel de 20 años, sigue siendo la mejor que tiene el país, y no solamente el país, yo diría que América Latina, es una cárcel en donde tú ingresas hoy, después de 20 años de funcionamiento, ya 22 años de funcionamiento que tiene esa cárcel, y no encuentras un papel botado en el piso, tiene se cumplen todos los derechos en alimentos, en formación, en todo. Y de veras es lo que hay que hacer. Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer. El gobierno nacional le ha apostado hoy a un proyecto de ley para eliminar algunos tipos penales. Creo que se equivocan los tipos penales que están eliminando. Todo el tema del tema de alimentos, que para niños, los padres que no les dan alimentos pues terminan en la cárcel, eso se pretende también eliminar. Y algunas otras conductas que han sido criticadas. Pero creo que el proyecto en sí mismo tiene una filosofía y unos alcances importantes, y es que no todo debe tener cárcel. No todo debe tener cárcel, ni todas las personas deben llegar a una cárcel. Habría consideraciones legales que habría que tener en cuenta para que una persona termine privada de la libertad. Y lo que sucede es que cada vez que sacamos una ley, todo el mundo quiere que la gente termine en las cárceles. Y allí ya no hay cupos, no hay dónde, y además tenemos cárceles viejas, que es completamente inadecuado. Entonces yo creo que la ley hay que discutirla, hay que mirar la justicia restaurativa, como lo plantea esa ley que saca el Ministerio de Justicia, pero lo que llama la atención de este tipo de leyes, e inclusive de una orden de la Corte Constitucional, que pone a las URIs y a las estaciones de policía dentro del paquete del estado de cosas inconstitucional, y ordena a los alcaldes construir centros temporales de reclusión, y eso lo debe hacer hasta este mes de marzo. O sea, la orden que tenían todos los alcaldes debían cumplirla hasta este mes, o sea, ya hasta hasta este mes, y pues, definitivamente ningún alcalde cumplió. Y en 5 años esas alcaldías y las gobernaciones deben construir cárceles. El tema tanto de la ley que se está tramitando como de las órdenes de la Corte Constitucional es que no hay plata. Y no dicen de dónde sacarla. Sí, le ordenan a los alcaldes y a los gobernadores que construyan cárceles y construyan lugares, pero yo estoy completamente seguro que la mayoría de los municipios no lo tienen. Y lo digo por experiencia, porque en el año y medio que duré como secretario de Seguridad también fue uno de los temas que impulsé y impulsamos con la alcaldesa para que Bogotá tuviera una nueva cárcel. Logramos un convenio con el Ministerio de Justicia para en predios de la Picota construir una cárcel el doble que la cárcel distrital, pero en las mismas condiciones de dignidad que hay que tener a los internos. Y ese proyecto se paralizó, la administración no siguió con ese proyecto.
Y eso, el convenio ahí está firmado, pero no ha seguido. Pero construir una cárcel supone que los municipios que tienen que construirla deben tener entre 200 y 300.000 millones de pesos. Y eso se construye en 4 años. Y luego el funcionamiento que te vale más o menos al año hoy cerca de 30.000 millones de pesos. Funcionamiento, solamente en funcionamiento. Pregunto, ¿cuántos municipios tienen ese recurso? Ahora, les se vence las ciudades donde tienen problemas de estación. Yo, como secretario de Seguridad, planteé la construcción de eso y ustedes lo ven en Puente Aranda. Fue la discusión larga de que íbamos a construir una cárcel en Puente Aranda. Pues sí, efectivamente, compramos una bodega y la adecuamos con condiciones también dignas para las personas que iban a estar allí recluidas. Ya está funcionando en un 50%, pero no se le ve el otro 50%. Entonces, digamos, una cosa son las leyes, una cosa son las normas, pero cada ley que ahora, de esto no se trata pues que en los 4 gobiernos del presidente Petro ya se solucione el problema, no. De lo que se trata es de tener un plan en el inmediato plazo, 2 años, en el mediano 5 y en el largo entre 10 y 15 años para tratar de solucionar este problema, pero hay que ponerle recursos que permitan que efectivamente se solucione un problema que no solamente está afectando, está violando los derechos humanos de quienes están recluidos, sino que además no están garantizando las condiciones de seguridad de las personas en las calles, porque es que ya no hay dónde meter más personas que cometen delitos. O sea, ya no hay más dónde. Las URIs en Bogotá están completamente hacinadas, la Modelo y la Picota y el Buen Pastor no están recibiendo, la cárcel distrital ya tiene algún hacinamiento, entonces tenemos problemas, la verdad, tenemos problemas y eso requiere una política seria y consistente para solucionar un problema que de verdad no solamente está afectando a las personas privadas de la libertad, sino está afectando absolutamente a todos los ciudadanos, porque es que quienes están cometiendo delitos, en muchos casos los jueces no los mandan a la cárcel porque no hay dónde mandarlos, no hay dónde mandarlos, y no existe inversión ni nacional, ni municipal, ni departamental que apunte a solucionar el problema. El COMPES desde luego está ahí, pero miremosle la dinámica presupuestal que tiene digamos, el, el gobierno. Ya el ministro dijo que no iba a construir un solo cupo. Debería decir que no va a construir un solo cupo, pero que por lo menos va a modernizar las cárceles que actualmente existen, y eso requiere recursos. Es decir, exsecretario, que sí o sí, sí es necesario remodelar, ampliar las cárceles que hay o construir nuevas para que los internos que están, que no van a poder salir en libertad tan fácil o no se pueden acoger a los nuevos políticas que quizás tenga el gobierno, tengan unas mejores condiciones, unas condiciones dignas. Es decir, sí o sí es necesario construir nuevos centros de reclusión, pero con condiciones dignas. Bueno, en el caso de Bogotá, la administración debe continuar con el proyecto de construcción de la cárcel distrital en la Picota. Yo creo que ese es un proyecto que requiere la ciudad, es un proyecto para 2.200 internos, eso solucionaría todos los problemas de hacinamiento de URIs y estaciones y colocaría a 2.200 personas, por lo menos respetando, sancionándolas de manera ejemplar, porque eso también es seguridad, control, disciplina y sanción efectiva, pero también respetando los derechos humanos. Ese, digamos, que sería en el caso de Bogotá. Sí o sí, para no entrar en discusiones ni con el ministerio ni con nadie, por lo menos hay que reconocer que lo que se requiere es que hay que modernizar el sistema carcelario. Puede que no se aumente el número de cupos que actualmente existen, pero que por lo menos el sistema carcelario que exista sea un sistema carcelario digno, eh, sancionatorio, pero respetuoso de los derechos humanos de las personas que están ahí. Yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y como digo, pues hay que meterse en un plan a mediano, a largo plazo y también en el inmediato plazo. Y eso requiere un esfuerzo del gobierno nacional, que ellos, ya como lo dijo el ministro, no iba a construir más cupos, pero que por lo menos el esfuerzo se oriente a modernizar la infraestructura existente. Porque las normas que están saliendo
Seguramente van a lograr que algunas personas tengan unas penas alternativas distintas a la medida privativa de la libertad, pero no va a ser el número suficiente, sobre todo para absorber hoy 23.000 personas que están recluidas en URIs y estaciones. Ya para concluir entonces, doctor Hugo Acero, se puede decir que ni tanto, como dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, es decir, no una radicalidad tan de mano dura como se ve en El Salvador, ni tampoco como un hacinamiento como se vive en Colombia, es decir, aquí lo que importa es el derecho, los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad. Pues no se puede repetir ni se recomendaría nunca, digamos, una experiencia de construir una cárcel como la que está construyendo El Salvador para el caso colombiano. Eso sería un error grandísimo, pero tampoco se puede dejar en las condiciones en que están las personas privadas de la libertad. Hay ejemplos, como los ha tenido Bogotá, el centro transitorio o el centro transitorio, digamos, el centro especial de reclusión. Y la importancia de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, feliz día. Igualmente, feliz día. Estábamos al diálogo con Hugo Acero, él es sociólogo, experto en justicia y exsecretario de Seguridad en Bogotá, hablando sobre lo más importante en los temas de las cárceles son los derechos humanos de las personas que están en ellas, de los internos. Y nos hacía este análisis sobre la importancia o cómo está